Bien, entonces como bien decía Carlos, el día de hoy tengo el gusto de poder presentarle este estudio, el estudio Matterhorn, que se publicó en ESMO 2023. El estómago como síndrome es una causa muy importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Básicamente porque está en el top 5 de cánceres a nivel mundial, siempre creciendo en los últimos años. Y por otro lado, compite con cáncer de hígado por el tercer lugar en términos de mortalidad a nivel mundial. Y Chile no está ajeno a eso, somos un país con alta incidencia y alta mortalidad por cáncer gástrico, estando siempre en no nuestro top 5. Eh, y este estudio en particular, lo que quería probar era el uso de durvalumab, un inhibidor del checkpoint inmune, junto con quimioterapia en base a fluoracilo y platino, y docetaxel, el FLOT, en cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica que fueran resecables. Entonces, a modo de introducción, el uso de quimioterapia perioperatoria FLOT es el estándar actual para el tratamiento del cáncer de gástrico y la unión gastroesofágica. Y eso fue apoyado por los resultados de este estudio que se publicó en 2019, el estudio FLOT, que mostró estas curvas de sobrevida global. La curva que ustedes ven en rojo es la curva de FLOT, y la de que está en azul es la combinación de pirubicina con cisplatino, fluoracilo o capecitabina, que la verdad nosotros no usamos más bien capeoxofolfo. Y ahí ustedes pueden ver las diferencias en sobrevida global, que en términos absolutos logran diferencias cercanas a un año y medio. Y eso hizo que hoy día en pacientes, sobre todo que tengan compromiso T3, T4 para arriba o compromiso ganglionar, nosotros vamos a optar por el FLOT, siempre y cuando el paciente esté en buenas condiciones para tolerar este triplete de quimioterapia. Como otro antecedente importante, el uso de quimioterapia junto con inmunoterapia, y particularmente dentro del mundo de la inmunoterapia, es el uso de inhibidores del checkpoint inmune, anti-PD1. Hoy en día es el tratamiento estándar para cáncer gástrico de la unión gastroesofágica metastásico, y ahí para terminar de aclarar, HER2 negativo. Que entiendo que durante las sesiones de hoy día vamos a hablar acerca de los resultados del Keynote 811, que justamente toma el tema de los pacientes con HER2 positivo. Y hay dos estudios hoy día que lo avalan, que es el CheckMate 649, que es digamos, el más antiguo relativamente, que es el que se publicó en 2021 y cuya curva de sobrevida global estamos viendo en esta diapositiva, donde vemos las diferencias de sobrevida global con un hazard ratio de 0,71, particularmente en el grupo que mayor beneficio demostró fue en aquellos pacientes que tenían un PL1 mayor al 5%. Si bien los otros grupos mostraban beneficios, si uno es digamos, quisquilloso con los resultados, PR1 sobre el 5% son los pacientes que más se benefician de la adición de inmunoterapia, que en el caso de este estudio, la droga que se utilizó fue el nivolumab. Y gran parte de los estudios que estamos haciendo hoy en día en primera línea para cáncer gástrico HER2 negativo incluye quimioterapia con inmunoterapia de primera línea como nivolumab. Y este estudio Matterhorn, básicamente lo que quería evaluar como un estudio fase 3, ¿no es cierto?, doble ciego randomizado, es la población de pacientes con cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica, localmente avanzada, es decir, las etapas 2, 3 y hasta la etapa 4A, sin evidencia de metástasis, sin, digamos, un uso de tratamiento sistémico previo y con ECOX 01. Y enroló pacientes, digamos, de Europa, de Asia, de América Latina, de América del Norte, y estratificó a los pacientes en aquellos que eran asiáticos versus no asiáticos, si había compromiso ganglionar o no, y según el PDL1, según TAP. Y las ramas que se expusieron los pacientes fueron, por un lado, la intervención, que era durvalumab con dos dosis de 1500 miligramos, ¿no es cierto?, cada 4 semanas, más FLOT por 4 ciclos, digamos, que es el esquema perioperatorio del estudio que les mostré de Albatán. Y luego, después de la cirugía, los pacientes iban a 2 dosis de durvalumab o placebo, ¿no es cierto?, en el grupo control, con 4 dosis de FLOT. Y la fase postoperatoria, digamos, tenía una duración de un año. Luego de esas 2 dosis de durvalumab y los 4 de FLOT, que son 2 meses teóricamente, después los pacientes iban a 10 meses o 10 dosis de durvalumab. El objetivo primario de este estudio era el sobrevida libre de enfermedad, y algunos endpoints que son importantes en el seguimiento fueron justamente la respuesta patológica completa y sobrevida global. Entonces,
así fue como se dispusieron los pacientes, como fueron randomizados 948 pacientes. Si ustedes analizan los grupos, fueron 474 en el grupo de la intervención con el durvalumab y FLOT versus el grupo FLOT con placebo. Casi el 100% de los pacientes recibieron el tratamiento y si ustedes se fijan, de ambos grupos, el 86% en ambas ramas completó la cirugía e inició el tratamiento postoperatorio, pero interesantemente solamente un 45-43% de los pacientes continuaron con el placebo posteriormente. Entonces, hay un porcentaje de pacientes ahí que probablemente por forma de estatus que fue decayendo en el tiempo, no fueron capaces de completar el durvalumab. Y este es el análisis de subgrupos, donde destaco en estas cuadros verdes, ¿no es cierto? Principalmente las zonas de donde provenían los pacientes, siendo la mayor parte de los pacientes de no Asia, digamos. El mayor porcentaje de los pacientes tenían ECOG 0, y los pacientes con la localización de tumor primario, la mayoría eran gástricos, como suele ser en la mayor parte de este tipo de estudios. También la mayor porcentaje de los pacientes tenían ganglio positivo, cerca de 2/3 de los pacientes, incluso un poco más. Y dentro de la expresión de PDL1, si ustedes se fijan, en general el cáncer gástrico es un tumor que expresa PDL1, el 1% de los, al menos 90% de los pacientes en ambas ramas presentaban al menos un 1% más, y al menos la mitad de los pacientes presentaban un PDL1 mayor o igual al 5%. Y yo creo que eso es un dato relevante porque hay que seguir trabajando sin duda en descubrir cuáles son los pacientes que van a responder mejor a la adición de la inmunoterapia. Sabemos que en los que nos dedicamos a investigación clínica en gástrico, que esto no es así para todos los pacientes y que sí tenemos un subgrupo de pacientes que responden muy bien a la inmunoterapia. En términos de respuesta patológica completa, digamos que este yo creo que es el gran aval, digamos, del estudio hasta ahora, es las grandes diferencias que hay. O sea, nosotros sabemos por también del estudio de Albatán que muy cerca de este porcentaje que se presenta de FLOT con respuestas patológicas completas, tanto en ambas ramas son 7-8%, pero en el grupo que recibió durvalumab, la respuesta patológica completa cercana al 20%. En los dos análisis, tanto el central como por, digamos, evaluación del investigador. Y por lo tanto, esto nos implica una diferencia cercana a un 12-13% de respuesta patológica completa, y como lo sabemos también por la experiencia en múltiples cánceres sólidos, la respuesta patológica completa suele asociarse también a beneficio en sobrevida. Por lo tanto, este resultado es muy alentador en términos de lo que podemos esperar más adelante. Y nuevamente, contándoles, digamos que si vemos los análisis de subgrupos, los niveles de respuesta, ¿no es cierto?, que tenemos, vemos que particularmente, bueno, como vemos, el grupo PL1 negativo son menos pacientes, por lo tanto es más difícil demostrar que hay una significancia estadística, pero sin duda si ustedes ven el análisis de subgrupo, para la mayor parte de las estratificaciones, la respuesta es estadísticamente significativa, y destaco que en el PL1 positivo en general, ya es cuando se ve más relevante el resultado, sin que necesariamente se escape mucho los pacientes con PL1 más de 5%. Entonces, hay algo ahí que hay que seguir, digamos, como investigando y disecando esa información, esa data clínica. Y si ustedes ven, digamos, como los resultados quirúrgicos, bueno, se dan cuenta que los mayores pacientes que fueron a cirugía fueron el 90% de los pacientes, y resecciones R0 en general en términos de porcentaje muy parecido, 86% de los pacientes se logró cirugía R0. Ahí también hay un cuestionamiento, lógicamente uno esperaría que en siglo XXI, ya en el año 2023, los centros que participaban del estudio, la tasa de R0 fuera ojalá mayor del 90%. Y ahí hay un tema también a discutir. Y los tipos de cirugía son las que están descritos en la diapositiva que ustedes están viendo conmigo. Sí, también destacarle, yo creo que de los pacientes que se operaron, la resección de 2 fue en 75% de los pacientes, lo cual también creo que atenta contra los resultados finalmente que eventualmente puedan tener sobrevida global, porque nuevamente sabemos que hoy en día el pilar, digamos, del tratamiento con intención curativa es la cirugía R0 y con disección ganglionar de 2. Creo que es un porcentaje que es bueno de resección de 2, pero ese 10% en el grupo de intervención con disección de 1 creo que es insuficiente hoy en día, digamos. Hace 20 años se podría haber tolerado, pero hoy día creo que no. Y en términos, digamos, de las respuestas patológicas a nivel disecando, digamos, el TNM, vemos que los pacientes que se expusieron a durvalumab y FLOT tuvieron en un 23% de los casos tuvieron un T0, o sea, no había tumor medible, digamos, en el espesor de la pared gástrica, versus el 11% de FLOT, y un N0
de 52%, que lo encuentro muy atractivo en el fondo de la respuesta a nivel ganglionar, ¿no es cierto? Comparado con el 37% en los pacientes que solamente usan el flow. Y en términos de exposición a droga, se dan cuenta que, bueno, la gran mayoría de los pacientes completaron los primeros ciclos de durvalumab y en el fondo el número, digamos, de pacientes que al menos completaron los primeros 2 ciclos del durvalumab, digamos, los primeros 2 meses postoperatorio, tampoco un porcentaje tan alto, 74, 69%, y este va decayendo en el tiempo. Si ustedes se fijan, los pacientes que lograron llegar allá más allá de 10 ciclos son un 25% en ambas ramas, comparando placebo con digamos, el grupo de intervención. Y en términos de seguridad, como ya conocemos y hemos visto en varios, ya tenemos ya más de una década de evidencia a nivel del checkpoint inmune en términos de seguridad, nos encontramos que no hay grandes diferencias en términos de aparición de toxicidades grado 3 o grado 4, si comparamos grupo durvalumab versus el grupo placebo. Y que particularmente uno de los porcentajes, digamos, importantes de las toxicidades que uno ve con frecuencia, grado 3 o grado 4 en estos pacientes con FLOT, es la neutropenia, grado 3 o grado 4, que vimos que hasta un 5% de los pacientes lo presenta, pero no hubo mayores diferencias con el durvalumab, lo cual era bastante esperable, y tampoco aparecieron grandes toxicidades inmunomediadas con el uso del durvalumab tampoco. Así que es un tratamiento que en términos de seguridad es muy comparable a hacer el FLOT con el placebo. Así que para ya ir terminando, y para que demos espacio a las preguntas y a la conversación, yo creo que la parte más interesante, el estudio Matterhorn es el primer estudio hecho a nivel mundial, digamos, fase 3, randomizado, doble ciego, que evaluó el beneficio de recibir inmunoterapia en el setting perioperatorio para cáncer gástrico y trilobitis gastroesofágica localmente avanzado. Y en este análisis que estaba preplaneado, ¿no es cierto?, interino, se vio ya que, un dato importante, que la adición del durvalumab demostró una diferencia estadísticamente significativa en términos de conseguir respuesta patológica completa, y es lógicamente una mejoría en el downstaging, digamos, en la reducción de la etapa del paciente al momento de la cirugía, logrando más pacientes en T0, más pacientes en N0, y esperamos que eso lógicamente se trasunte en que veamos beneficios en sobrevida libre de enfermedad, para lo cual va a estar más tiempo de seguimiento y por lo tanto, y además, lógicamente, más tiempo de seguimiento para sobrevida global en los años por venir. Creo que aquí se arma un poco, ahora a partir de esto, parte, digamos, las carreras, digamos, por la industria, por demostrar cuál droga es la que finalmente va a prevalecer como la que va a lograr el mejor beneficio para estos pacientes. Y estamos muy contentos de poder participar en el proceso de estar encontrando cuál es el tratamiento que va a ser más eficiente para este tipo de pacientes, y esperamos con eso mejorar la sobrevida global en los próximos años. Así que les agradezco el estar acá, un sábado en la mañana, no sé cómo decía Carlos, para poder conversar estos temas que nos apasionan, y dejo el espacio para que podamos conversar o debatir.